Excelente día, excelente tarde, excelente noche. Sube el volumen y apaga las luces, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Como siempre te acompaño, soy Oscar Morales y te doy una cálida bienvenida al episodio de esta semana. Déjame decirte que todas las historias de el día de hoy son muy perturbadoras, muy interesantes y estoy seguro que te dejarán con bastantes dudas. No olvides que si quieres compartir tu historia lo puedes hacer a través de mi correo electrónico, mis redes sociales o a través de los comentarios de YouTube, aquí mismo en este video. No te olvides tampoco de dejarme un me gusta si es que te gustan las historias de terror. Y sin nada más que decirte, te pido me acompañes a escuchar la primera historia que tengo preparada para ti. Es enviada por Javier Santos. Vamos a escucharla. Voy a contar una historia que me perturbó por mucho tiempo y gracias a Dios hoy puedo decir que salí de esa. Hace aproximadamente 10 años yo mantuve una relación con una mujer. La había conocido en la universidad y comenzamos a salir. Todo parecía normal y fluía bastante bien. Juntos salíamos al menos una vez a la semana y así estuvimos aproximadamente un año. El punto es que las cosas se empezaron a poner raras en cuanto terminé con ella. Me sentía más cansado de lo habitual, tenía un dolor muy agudo en la espalda. Me comenzó a ir mal en la escuela y bueno, me sentía muy desmotivado en aquel entonces. Así estuve fácil como medio año, yo creo. Hasta que un día, en una charla con mi abuelita que en paz descanse, solté todo el chisme de lo que había pasado. Esa chica te está haciendo un trabajo. ¿Cómo que un trabajo, abue? Le respondí nervioso, aunque ya sabía a qué se refería. Hazte, pues de brujería, mi niño, fue lo que me contestó. Ahí fue cuando de verdad sentí escalofríos, pero ahora no estaba nada tranquilo. Recuerdo que me comenzaron a temblar las manos. Me dijo que conocía a alguien, pero que andaba fuera del barrio, que le iba a mandar un mensaje y ya después íbamos con esa persona. Pasaron algunos días, pero en este tiempo yo comencé a sufrir una especie de ataques de ansiedad repentinos. En la escuela, en mi casa e incluso caminando. Era una sensación que no le deseo a nadie, era verdaderamente horrible, porque sentía que me faltaba la respiración y que todo se agitaba a mi alrededor. Igual, algo que todavía no me cuadra es que una vez que tomé el auto de mi papá para ir a hacer la despensa de la casa, cuando venía de regreso, con todas las cosas en la cajuela, escuché el sonido del aire. Se me había ponchado una llanta. Afortunadamente, traía la llanta de refacción y la cambié. Fue algo complicado porque no tenía mucha experiencia, pero bueno, eso ya es aparte. Avancé menos de 5 minutos cuando esa misma llanta se volvió a ponchar. Ya me había fregado porque no traía otra llanta. Recordé que cerca de donde estaba había una vulcanizadora, así que con cuidado manejé para el lugar. Total, compré una llanta seminueva y se la colocaron. Llegando a casa me di cuenta de que se había ponchado otra de las llantas. Pero esta vez era una de enfrente. Antes se me había ponchado una de atrás. Esta llanta estaba desinflada y les juro que antes no estaba así. Lo bueno fue que, como les digo, ya había llegado a casa. Pasaron otros 4 días, creo recordar, y mi abuelita me dijo que su conocido ya había regresado, que fuéramos cuanto antes. Y esta parte de la historia creo que es la más fuerte. Acudimos con esta persona a la que llamaré Eduardo. El señor Eduardo nos recibió bastante bien y me pidió que por favor me recostara sobre una camilla que tenía allí en su espacio. Mencionó que no hiciera nada, escuchara lo que escuchara y viera lo que viera. Voy a omitir un poco la parte de qué fue lo que escuché porque algunas cosas fueron bastante fuertes. Comenzó a hacer un ritual extraño y con muchas hierbas sacudió algunas partes de mi cuerpo. Pero lo que me llamó la atención fue que se centró en la espalda, sin yo decirle que padecía dolores.
Luego me pidió que me provocara vómito. Me ayudó con un líquido que tenía en un frasco que olía a diablos. Eso, junto con un abatelenguas, logró que yo vomitara. Sin embargo, eso que expulsé no parecía normal. Era un color verde oscuro. Pero para esto, yo había ido en ayunas, porque así se me pidió. El líquido olía horrible. Comencé a toser y a ponerme súper rojo. Eduardo empezó con un incienso a rodearme, por así decirlo, y segundos después vomité una segunda vez. Vomité color negro. Después de esa segunda ocasión, comencé a sentir alivio y este señor seguía diciendo muchas cosas que no recuerdo con exactitud. Después de todo esto, me dijo que, en efecto, me estaban haciendo brujería. Eduardo me dio una descripción. Una señora de estatura baja, cabello corto, rojizo, lentes y un lunar particular junto a la boca. Quedé helado. Era la descripción de mi ex-suegra. Me ofreció devolver dicho trabajo. También mencionó que no era un trabajo tan letal, que me querían enfermo, pero no muerto. Obvio no me hizo sentir mejor, pero parecía algo bueno. Le dije que no quería devolver nada, pero que quería eliminarlo. Eduardo me dijo que entonces así sería. Me pidió un par de cosas que omitiré por cualquier cosa, pero entre ellas habían hierbas, veladoras y algunos objetos personales. Él realizó una quema con estos objetos y otros que él sumó, y les juro que fue cuestión de semanas para dejarme de sentir agotado y adolorido. Fue un gran paso para mí. Desconozco si mi ex-suegra se dio cuenta o algo similar, pero es algo que me abrumó durante mucho tiempo y estoy muy agradecido de haberme deshecho de todo eso. Saludos a la comunidad de Espectro Podcast. Un saludo para Javier Santos, que comparte su historia. Muchas gracias. Me impactó mucho. Persona que me estás escuchando, por favor, deja tu opinión en los comentarios sobre esta historia. ¿Qué es lo que observas? ¿Tú sabes algo de esto? Complementa la información, por favor, que se arme una comunidad muy activa, que se arme una comunidad que podamos complementar nuestras informaciones sobre alguno de estos temas. Compartamos nuestras historias también, historias que conocemos, historias que aunque no nos hayan pasado a nosotros, les hayan pasado a personas cercanas, personas no tan cercanas. Siempre estoy agradecido con que compartan este tipo de historias. Vamos con la siguiente historia, que es enviada por una persona anónima, pero que es muy impactante, al igual que esta primera historia. Acompáñame a escucharla. Fue en Tlaxcala, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, específicamente en el pueblo de Jesús Huitznahuac. Allí ocurrió algo que todavía, con los años encima, no me explico del todo, pero que jamás voy a olvidar. Cuando tuve mi primer embarazo, fue muy delicado. Me diagnosticaron con amenaza de aborto. No recuerdo con exactitud si se me bajaba o se me subía la presión, pero lo cierto es que estaba muy débil. Mi doctora me dio una única instrucción: reposo absoluto. Nada de levantarme, nada de esfuerzo, solo tomar mis medicamentos al pie de la letra y permanecer en la cama. Eran días largos, feos y pesados. Pasaba las horas viendo el techo, sintiendo que el tiempo se detenía. El encierro me carcomía por dentro, pero todo cambió una madrugada. Eran exactamente la 1:30 de la mañana. Me desperté como cada noche para tomar mis medicinas. El cuarto donde dormía tenía una única ventana, pero no se podía abrir. Le faltaba una manija desde hacía tiempo. Mi cama estaba justo al lado del apagador, así que apenas tenía que estirar la mano para encender o apagar la luz. Esa noche, tras tomar mis pastillas, apagué la luz. El cuarto se sumió en una penumbra. Apenas me iba
acostando para volver a dormir cuando sentí algo, como si una corriente de aire muy frío me rozara el cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta. Desde esa ventana, la que supuestamente no podía abrirse, algo entró al cuarto, pero no caminó, no trepó, atravesó el vidrio, lo juro. Era una criatura grande, peluda como un perro, pero sus movimientos eran demasiado humanos. Las patas delanteras parecían menos deformes, terminadas en garras largas y oscuras. La cara era lo más aterrador. Tenía rasgos humanos, pero distorsionados, como si fuera una máscara torcida, una mezcla entre hombre y animal. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no podía. Me paralicé. El miedo me enfrió hasta los huesos. La criatura se acercó a los pies de la cama y comenzó a olfatear y acariciarme. Primero los pies, luego subió lentamente por mis piernas. Sus garras eran frías, rasposas, pero no me hacían daño. Era como si me inspeccionara. Cuando llegó a mi vientre, se detuvo bruscamente. Luego, como si respetara algo sagrado, retiró las patas y me acuerdo cómo cerró los ojos. En voz baja, casi susurrando, dijo: se te va a ligar tu bebé y va a ser un niño. Tú te vas a recuperar. Después se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler a tierra húmeda y a bosque. Me dijo: olvida que me viste. Olvida que estuve aquí. Y sin más, salió por la ventana tal como entró. Lo más extraño de todo es que yo conocía a esa figura. Esa cara deformada por el pelaje era la de un vecino, uno que vivía unas casas más adelante, en la misma calle. Siempre había sido raro, con una mirada penetrante, pero jamás imaginé algo así. Esa mañana me sentía distinta, tenía energía, me sentía sana, como si toda esa fragilidad de los días anteriores hubiera desaparecido de golpe. Me levanté de la cama, sin esfuerzos, sin mareos. Mi papá, al verme de pie, se espantó. Acuéstate, no puedes estar así, es peligroso para ti y para el bebé, me gritó. Pero yo le contesté tranquila: papá, me siento muy bien, muy bien. Te tengo que contar algo. Le conté lo que había pasado esa madrugada. Al principio pensó que había sido un sueño, una alucinación por los medicamentos quizá, hasta que lo llevé a ver la ventana. Esa ventana que no podía abrirse estaba entreabierta. Se quedó en silencio. Luego dijo que le pondría una manija para que al menos pudiera abrirse y cerrarse con seguridad. Más tarde mi papá me dijo que iría a comprar pan. Le pedí que me dejara acompañarlo. Insistió en que yo no debía, pero le aseguré que me sentía muy bien. Caminamos juntos a la tienda, que estaba en la esquina, y justo después de la tienda, a 2 casas, vivía ese vecino, el del rostro del nahual. Nos lo encontramos de frente. Él me miró directo a los ojos, con una media sonrisa, y me dijo: ¿ya te levantaste? Me desconcerté. ¿Cómo?, le pregunté. Nada, respondió él y se metió a su casa. Cuando regresamos le conté a mi papá ese breve encuentro. Me miró serio y me dijo: mejor ya no salgas de la casa, por tu seguridad. Ese mismo día fuimos al médico. Mi doctora, al revisarme, estaba desconcertada. Me miró, luego al ultrasonido, y dijo: esto es un milagro. Tu estado ha mejorado increíblemente. Puedo decirte que ya no hay amenaza de aborto. Todo está muy bien. El bebé está excelente.
Y sí, todo salió perfecto. Mi embarazo siguió un curso sin complicaciones. Mi hijo nació sano y fuerte. Con el tiempo la gente del pueblo empezó a hablar más abiertamente del vecino. Decían que era un nahual, que se transformaba en las noches, que había sacado a mujeres casadas de sus casas mientras dormían y las había dejado en la barranca, en un lugar llamado El Tereso. A mí nunca más volvió a visitarme, pero desde entonces cada noche mi papá colocaba cubetas de agua en cada puerta de la casa. Me explicó que era una tradición antigua para protegerse de los nahuales. Al amanecer había que tirar el agua en las plantas o en algún árbol para ahuyentarlos y cortar su paso. Yo no sé si eso fue lo que me protegió después, o si ese ser solo quiso darme un mensaje, una ayuda a su modo. Pero lo que sí sé es que lo que vi esa noche no fue un sueño, fue real. Y todavía a veces, cuando el viento sopla fuerte en el pueblo, siento que algo sigue rondando por allí. Los nahuales, criaturas que ya hemos visitado en capítulos anteriores de este podcast. Historias más que interesantes y otras de las historias que más impactan cuando uno se las encuentra son las relacionadas con niños, con apariciones de niños, como la que relata Mauricio en la última historia de este capítulo de Espectro Podcast. Recuerda que puedes dejar tu me gusta, un comentario o compartir el capítulo con una persona de tu agrado para poder llegar a más personas y motivarme a hacer más de estos capítulos. Vamos con la última historia de este episodio de tu dosis semanal de historias de terror. Puerto Vallarta, un lugar de playas doradas, mar en calma y hoteles con todo incluido. Lo que muchos consideran el escenario ideal para descansar, para Mauricio significó unas vacaciones con su pareja, que se convirtieron en el inicio de una pregunta que hasta el día de hoy no puede responder. Esta historia fue enviada por él mismo. No pidió anonimato, solo pidió que su testimonio fuera contado tal como lo vivió. Todo comenzó durante una estancia de 4 noches en un hotel a las afueras del malecón. Uno de estos lugares con cena buffet, albergue incluida y shows por la noche. Lo estaban pasando muy bien. Hasta aquel día. Después de cenar, Mauricio empezó a sentirse mal del estómago. Nada grave en principio. Pensó que quizás había comido demasiado o algo le había caído pesado. Pero con el paso de las horas, el malestar se intensificó. En la madrugada, ya había ido al baño más veces de las que podía contar. Se sentía débil, sudoroso y con un mareo que no lo dejaba descansar. Fue alrededor de las 3:45 de la mañana, cuando sin poder controlar su respiración y sintiendo que el encierro lo ahogaba, decidió salir al pasillo. Quería tomar un poco de aire fresco, despejarse. Abrió la puerta de la habitación en silencio para no despertar a su pareja y salió con lo primero que tenía puesto. Desde el pasillo donde estaba, había una barandilla que daba directamente a la planta baja del hotel. Y justo ahí fue cuando lo vio. Un niño estaba solo junto a la alberca. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años. Tenía puesta una camiseta blanca y estaba agachado, como si estuviera jugando en el borde del agua. Pero lo que Mauricio le llamó la atención no fue eso, sino que el niño no dejaba de mirarlo. Aún con el mareo y la debilidad, Mauricio sintió una punzada de alerta. Quiso gritarle algo, advertirle que se alejara del borde, pero apenas tenía fuerzas para hablar. Entonces, sin más, el niño cayó al agua. Eso fue suficiente para hacerlo reaccionar. Corrió como pudo escaleras abajo, bajando los peldaños torpemente, sosteniéndose de las paredes. No pensaba en el dolor del estómago ni en el mareo, solo en que el niño había caído a la alberca. Pero al llegar algo no tenía sentido. La alberca estaba completamente quieta, el agua inmóvil. Ni una onda, ni una burbuja,
nada. Mauricio no dudó. Se lanzó con todo y ropa al agua. Buscó bajo la superficie, giró, se sumergió varias veces. Nada. No había rastro de ningún niño, no había nadie. Y él lo había visto hace unos minutos. Un silbido. Un vigilante se acercaba a paso rápido desde un pasillo lateral. Lo observó dentro de la alberca y le pidió que se saliera de inmediato. Mauricio lo hizo, empapado y agitado. Apenas salió, le explicó lo que había visto. Un niño se cayó al agua. Lo vi estando allá arriba. El guardia, de nombre Hiram, en lugar de molestarse, bajó la voz y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una mezcla de resignación y de ya me lo esperaba. ¿Tú también lo viste?, preguntó Hiram. Sí, ese niño aparece seguido por acá. Mauricio se quedó sin palabras. Hiram le contó, como si nada, que no era el primero que decía haberlo visto, que varios huéspedes lo mencionaban. Siempre a la misma hora. Siempre cerca de la alberca. Algunos lo ven corriendo. Otros, como Mauricio, lo ven caer. Pero nunca hay nadie. Mauricio cuenta que regresa a la habitación temblando todavía. Despertó a su pareja e intentó explicarle, pero nada parecía tener sentido. Al día siguiente todo lucía como si nada hubiera pasado. El agua seguía cristalina. Nadie hablaba del tema. Y sin embargo, Mauricio asegura que lo que vio fue real. Que esa mirada del niño, esa forma de quedarse allí, no fue una alucinación, fue una aparición. Y que esa madrugada, por alguna razón, le tocó a él presenciarla. Quizás, cada noche a la misma hora, sucede lo mismo en aquel hotel. Mauricio, muchas gracias por compartir esta historia. Creo que es un gran cierre para el capítulo del día de hoy. Recuerden que pueden enviar sus historias a través de mi correo electrónico o mis redes sociales. Muchas gracias por estar aquí como en cada semana. Te mando un cálido abrazo y yo te espero la semana que viene con más historias de terror. Nos vemos pronto.